texto que nos servirá como base de la enseñanza en esta mañana. Vamos a leer libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 12. Gloria al Señor. Nos ponemos de pie todos, hermanos, y yo me imagino con ganas, hermanos, de oír la palabra de Dios, así en un tema de doctrina. La doctrina, hermanos, es lo que nos instruye, nos agilita y nos capacita, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Proverbios 10, versículo 12, vamos a leer, puestos de pie todos. Dice: el odio despierta rencilla, pero el amor cubre todas las faltas. A ver otra vez. El odio despierta rencilla, pero el amor cubre todas las faltas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 y 8. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora leemos todos, hermanos, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante hasta ahora. Aleluya. Procuramos leer todos, hermanos, la palabra de Dios calmadamente, con acento, fijándonos bien, hermanos, a estas enseñanzas de la palabra de Dios. Primera de Juan 1:5 dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora el 2: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tomen asiento, hermano. Voy a pedir que lean el primer texto nuevamente y luego les digo el nombre del tema. El primer texto dice así: el odio despierta rencilla, pero el amor cubre todas las faltas. Y el otro, hermanos, dice el 8: sobre todo teniendo ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. El tema se llama, hermanos, cómo manejar el pecado entre nosotros para que no nos gane o nos venza. ¿Cuántos estamos conscientes que un cristiano hermanos, se ha integrado a los escuadrones del Señor o a la iglesia de Cristo para luchar contra el pecado?
Estamos muy bien instruidos, hermano, para luchar contra el pecado o podemos equivocarnos. Si no estamos viendo este tema que vamos a tratar, hermano, en primer lugar quiero que hacerles unas preguntas. ¿Habrá pecado dentro de la iglesia? ¿Y cómo podemos, hermanos, manejarlo para vencerlo? La Biblia nos dice cómo. ¿Qué diferencia hay entre acuachar o cubrir? Porque en esto, hermanos, hay un peligro, que nos confundamos, ¿sí o no? Casi se parece. A ver, dígame una expresión, un pensamiento, ¿qué significa cubrir? Cubrir es evitar que salga a la luz, ¿sí? Porque se fije, dice, el amor cubre todas las faltas. El odio, ¿qué es lo que hace? El odio despierta rencilla. El odio prospera, se multiplica. El amor, hermanos, si no prospera, ¿qué pasa? ¿Qué entendemos por la palabra? Sobre todo tener ferviente amor. Algo que está en un movimiento de motivación. ¿No se le olvida? Algo que está siempre en un movimiento de motivación para que este amor, hermanos, sea más fuerte. Porque ¿qué es un cristiano lleno del amor de Dios, hermanos? ¿Qué es? Un cristiano lleno del amor de Dios es un cristiano lleno de Dios. Porque Dios, ¿qué es, hermanos? Dios es amor. Y un cristiano, hermanos, que está viviendo un cristianismo estancado, hermanos, no tiene ferviente amor. Se mueve porque tiene unas pocas inclinaciones y, hermanos, a veces se mueve el calor de los demás, pero es muy delicadito con la nada. Así anda estancado porque trae muchas cosas que no le gustan, no le cambiaron, no las ve bien y está en contra, se opone a esto, se opone al otro. Y, hermanos, pues se está enfermando. Se está enfermando. Eso es lo que pasa. Pero un cristiano que tiene ferviente amor, hermanos, él está bien. Está bien porque está, hermanos, siendo motivado. Miren, si se fija en aquella expresión del apóstol San Pablo, en Efesios capítulo 3, versículo 14, cuando dice, hermanos, él sabe, haga de cuenta que es el que le atiza al fogón. La iglesia haga de cuenta que la tiene en un horno de actividad y él está atizándole al fogón siempre. Está que haga, hermanos, que las cosas se lleven a cabo tal como el propósito de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os dé, fíjense, el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos? Para que habite Cristo, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Si Cristo está en los corazones, hermanos, será trabajoso amar a los hermanos de tal manera que cuando los vemos en una lucha, en una batalla, que, hermanos, el diablo les pegó un golpe, hermanos, los hirió, los debilitó y están perdiendo la batalla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? ¿Qué hará el Señor? El Señor, ¿qué hará contigo, conmigo, si nos mira debilitados o hasta caídos por algún error, por algún pecado, un descuido que tuvimos? ¿Qué hará con nosotros? Vamos pensando, ¿qué hará el Señor? ¿Tendrá su mano extendida para si me quiero levantar? Sí. Él es el buen samaritano, hermanos. Acuérdese la figura del buen samaritano, hermano, ¿se acordó?
¿Se acuerdan que pasaron dos de carácter religioso ahí? Pasó primero un ¿qué? Un levita. Un levita que era, hermanos, era un ministro. Luego pasó un fariseo. Y enseguida pasó el buen samaritano. Los dos que pasaron lo vieron ahí, dije, o sea, te amolaste, ¿no? Yo qué puedo hacer por ti. Pero pasa el buen samaritano, que es la figura del Señor, hermanos, para tratar el pecado de nosotros. Y él, hermanos, ahí lo golpeó y miró dónde estaban sus heridas, vendó sus heridas con aceite, lo limpió, hermano, lo agarró y lo subió con toda su cabalgadura, y lo lleva y hermano dice, ¿dónde lo voy a poner? Lo voy a poner donde lo atiendan. Y llega y lo encarga, lo deja en un lugar seguro, y le da un denario y le dice, si tienes que poner algo de tu parte, cuando yo regrese te lo pago, pero atiéndelo bien. ¿Usted cree que lo que hacemos, hermanos, se entiende uno a los otros para poder estar en la voluntad de Dios? Cuando venga el Señor te lo va a pagar, ¿no? Te va a dar un galardón, te va a dar una medalla, te va a dar una corona, te va a dar, hermano, algo, porque estamos haciendo lo que Él nos ha encomendado. Estamos estudiando un tema, hermano, que se llama cómo tratar el pecado entre nosotros para que no nos dañe y podamos vencerlo. Y el texto que estamos usando primero está en Proverbios, capítulo 10, versículo 12, y dice, el odio despierta rencilla, pero el amor cubre todas las faltas. ¿Qué entendemos, hermanos? ¿Me puede mencionar cuántos pecados puede estar al alcance, hermano, de una que se llama cristiana? A ver, alguien diga este y este, menciónenlo por nombre. No se animan, ¿verdad? Si lo saben, todos sabemos el nombre, ¿verdad? Puede ser, hermanos, rebelión, necedad, orgullo, desobediencia, deshonestidad, maledicencias, carnalidades, desde lo que es laxidia, fornicación y adulterio, y inmundicias, que ya significa practicar toda clase de pecado. Todos estos pecados están al alcance de que alguno de nosotros caiga en ellos. Ojalá que no cayera. ¿Se fija lo que dice el apóstol? Hijitos, estas cosas os he dicho, y dice, ¿con qué amor les habla? Hijitos míos, estas cosas os he dicho para que no pequéis. Pero si alguno de entre ustedes, o dos de entre ustedes, tres de entre ustedes han pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hasta, hermano, la estrategia, hasta el consejo. Estoy tocando un tema, hermanos, que me llamó mucho la atención. Yo mismo aprendí muchas cosas, hermanos, que no las he aprendido, porque uno no aprende por ser pastor, uno aprende cuando Dios te enseña. Ustedes, yo aprendemos, ni porque sea un hermano inteligente, que tenga mucha preparación, ni porque yo sea pastor, ni porque tenga otros títulos, alguien. Aprendemos cuando Dios nos enseña, ¿estamos de acuerdo? Y miren, este pasaje de 1 de Juan 1:5, continuando con la parte que leímos del capítulo 2 de 1 de Juan, esto, hermanos, son pecados de la iglesia de Cristo. No lo está señalando, pero esto abarca, hermanos, y si gustan, volvamos a leer, y fíjese bien, vuelvo a leer, algún hermano, y cada vez que escuche, nosotros, si decimos, está hablando a la iglesia, refiere a la iglesia, lo vamos a volver a leer, lo vamos a detener en cada expresión. Me interesa mucho que entendamos esto. Gloria al Señor. Dice así, póngase de pie y yo le voy a... Mire, el primer texto, que es el 5, 1 de Juan 1:5, está mostrando la limpieza y la pureza de Dios
en cuanto al pecado. No hay ninguna tiniebla en él. Quiere decir, en él no hay pecado. Bien, vamos a leer. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Hasta ahí se refiere a la pureza de la santidad y la limpieza de Dios. Aquí ya entramos nosotros. Miren, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto es ya la iglesia. Le voy a tener tantito. Si alguno de nosotros dice, yo soy cristiano, conozco el evangelio, estoy con el Señor, siéntese, hermano. Luego vamos a seguir leyendo. Pero habla del pecado, está mintiendo ante Dios y ante las personas. Pero luego el 7, hermano, ya nos habla un poco para que nosotros lo vayamos conociendo, que se trata de nosotros. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué es estar en comunión? Por ejemplo, hermano, si usted encuentra a una hermana, un hermano, y se saludan, y le dice, hermano, ¿cómo has estado? No, hermano, pues he estado bien, gracias a Dios, la familia, todos estamos bien. Oye, hermano, ¿cómo estuvo el culto del domingo de la iglesia? No, pues hermano, Dios me bendijo, hubo almas nuevas, unas almas nuevas se entregaron al Señor, fuimos a un viaje misionero y empieza a contar, y el otro se gozan los dos, hermano, se cuentan así. Es que hay comunión. Eso significa, es una señal de que sí estamos en la luz. No somos perfectos como el Señor, que no hay ninguna tiniebla en él. Pero luego, ¿qué es lo que sigue, hermanos? A ver, acabar en el texto. Si tenemos comunión, si estamos en luz como Él está en luz, si tenemos comunión uno con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Significa la imperfección. Luego entra, hermanos, un juicio que podemos pensar. Miren, cuando uno como cristiano piensa que Dios es mejor que este y que aquel es más malo que este, no es correcto ese pensamiento. No, tenemos que aprender. Como seres defectuosos, todos tenemos defectos. Tampoco vamos a decir, bueno, entonces todos andamos allá revolcándonos en el pecado. Tampoco. Tenemos que saber entender cómo se mueve el pecado. Por no haber terminado la obra, el Señor en mi vida, yo soy imperfecto, estoy al alcance de cometer errores y me nombro todavía entre los hombres o mujeres, hermanos, que están al alcance de cometer errores, faltas, descuidos. Estamos en batalla. Todavía no terminamos la batalla. Todavía no terminamos la carrera. Estamos guardando la fe, sí, pero todavía no terminamos la batalla. Solo el apóstol San Pablo, hermanos, hay una ocasión, hermanos, que dice, he peleado la batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, ya estoy viendo la corona. Ya no me hace falta recibir la corona, ya no la van a dar, quiere decir. Ya está la corona ya. Aún le faltaba una cosa, porque dice, yo voy a ser sacrificado, tenía que venir por lo ya. Cuando esto se cumple, hermanos, Él ya está viendo la corona. Gloria al Señor. Entonces, miren, vamos a ver esto. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a leer el 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Esto es de cristianos, hermano. Esto es problema de la iglesia. La iglesia se mueve así. Gloria al Señor. Dice así, miren. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es peligroso, ¿no? Mire, vino un hermano de los Estados Unidos que dura tiempos allá y venía con una nueva, porque por allá le enseñan eso, que si usted es cristiano, usted ya no peca, que ya no, ¿por qué? Que ya no, ojalá, qué bueno, yo quisiera eso, y la Biblia también dice, no toquen el mundo. Pero ¿de qué pecado está hablando, hermanos? Está hablando de todos. No lo estamos tratando así, hermanos, como para que el tema, ¿cómo se llama, hermanos? Cómo tratar el pecado entre nosotros para que no nos dañe y podamos, hermanos, ver que el caído se levanta, que el debilitado se levanta, que el hermano no ha aprendido a caminar, aprenda a caminar. Pero nosotros tenemos que estar como, hermanos, nosotros debemos tener ferviente amor. Ahora, vamos a ver el capítulo 2 de Primera de Juan. Se fija, yo el jueves entendí que este pasaje no nos habla de los pecados de imperfección que todavía tenemos como iglesia. ¿Sí me entienden? Pecados por imperfección, defectos por imperfección, debilidades por imperfección. La iglesia estamos tratando un tema de doctrina que nos está instruyendo cómo, si no sabemos manejar el pecado, ¿sabe qué hacemos unos con otros? ¿Qué es saber manejar el pecado, hermanos? No es saber manejar el pecado entre nosotros, hermanos, significa ver cómo lo vamos a manejar, porque la Biblia nos enseña cómo, y que no nos mate, que no nos dañe, sino que el Señor nos guarde como se fue la luz. Por ejemplo, el texto primero que leímos, Proverbios. El odio genera rencilla. ¿Estamos de acuerdo? Si yo admito odiar a alguien, ¿qué voy a sentir por él mañana? Admito odiarlo. Mañana lo voy a odiar más, voy a tener rencilla. El amor, pero el amor, ¿qué dice, hermanos? Es un texto compartido. Proverbios, capítulo 10, versículo 12, es un texto compartido. Habla de los efectos del odio y la rencilla, y habla, hermanos, de las virtudes del amor. El amor cubre todas las faltas. ¿Sí? Y el versículo, capítulo 4 de Primera de Pedro, verso 8 dice, sobre todo, tener ferviente amor entre vosotros, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué es una multitud? Si contáramos todas las imperfecciones y defectos que tiene la I sin más, ¿cuántos serían? Muchos. Y a lo mejor hablamos de todo por ahí. Ahora vamos a entrar a ver cómo se trata el pecado entre nosotros para que ¿se acuerdan? Vamos a leer un texto rápido, que bien tiempo se me va a dar eso que veras, ¿no? No sé, la palabra de Dios se promociona mucho y el tiempo y a veces a poco no entendemos. Vamos a aprovechar el tiempo, no ya hasta la luz se fue. Hebreos
mis pies cristianos. Significa que me levanto y cobro ánimo, miro atentamente lo que la palabra de Dios me dice, hago votos de fidelidad al Señor y lo cumplo con su ayuda. Y esto, hermanos, va a servir, porque si hay otra persona a mi lado en mi congregación que está en problemas, puedo acercarme a ella en oración, puedo acercarme a ella con una palabra de aliento, puedo acercarme a ella, quizás para sacar un billetito aunque sea de 20 y dárselo para que se ayude en algo, porque veo que tiene problemas económicos. Entonces empezamos, hermanos, a estar activos, y esto trae, hermanos, motivo de que lo cojo no se salga del camino. ¿Qué entendemos la palabra cojo? Es uno que ya está respirando, hermano, cayéndose todos los pasitos y se cae y quiere caminar, no cae. Nomás le queda una patita buena, pero ya las manos y la otra ya no puede mal, quiere caminar, quiere correr, es un corazo que se da, y ese corazo que es, hermano, cae en un pecado, cae en otro. ¿Sí o no? ¿Entendemos esta figura? Miren, hermanos, la Biblia nos enseña cómo tratar el pecado la congregación y cómo tratar el pecado los pastores. Le voy a mostrar dos partes de la Biblia donde he visto para que hagan su Biblia. Y vean, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. Ahí está como un pastor debe tratar, hermanos, el pecado. Y segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24. A ver, vean lo que lo tengan. Segunda de Timoteo 4, versículo 1. Me encarezco delante de Dios y delante de Dios Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirás a la doctrina, sino que teniendo comenzó de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hasta ahí. Esto, hermanos, ¿a quién se le está encomendando? A un predicador que se llama Timoteo. Le dice, te encarezco, ¿sabe lo que es una orden? Es una orden suprema. Es como decir, te ordeno en el nombre del general, del más poderoso del ejército, tienes que hacer esto y esto. Oye, un soldado que recibe la orden de la tierra. Te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a qué más, y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda autoridad, con doctrina. Un predicador no solamente llamado a predicar en la iglesia, que hay mucha gente. Un predicador es hablar con una persona cuando sabe que tiene problemas y tiene que ir, hermano. Si cree que ya esa persona a lo mejor ya no va a predicar porque ya está muy perdido, aquí dice a tiempo y fuera de tiempo. Al que vean vas arrastrado, si te recibe, si te permite, si te corre, vete. Pero si te recibe, háblale, predícale la palabra de Dios. Ístale, significa ístalo, dale palabra de ánimo, que se levante.